Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Miércoles 10 de febrero, segundo de secundaria historia. Tema: el Imperio Mexica. Aprendizaje esperado. Identifica la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, costumbres, creencias y organización. También conoce cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. Énfasis: conocer la división social, la religión, la educación y la guerra entre los mexicas. ¿Qué vamos a aprender? Continuarás con el estudio de la cultura mexica. En esta sesión profundizarás en su organización, religión, política, división social y su educación. ¿Qué hacemos? La sociedad mexica tenía un orden estratificado, muy claro. En primer lugar, el tlatoani era quien debía interpretar la voluntad de los dioses y gobernar de acuerdo con ello. Administraba la justicia y encabezaba la guerra. Tanto el tlatoani como el cihuacóatl formaban parte de una nobleza o grupo privilegiado, pero incluso entre estos había diferencia. Por un lado, los tlazopitlin eran aquellos nobles descendientes de los diferentes tlatoanis de México, Tenochtitlán. Eran básicamente una nobleza hereditaria. Por otra parte, el resto de los pipitlin, o nobles, podían ser funcionarios y militares de muy alto rango que habían llegado a esa posición gracias a su desempeño en la guerra. Debajo de estos estratos medios estaba el grupo más grande de la población, los macehuales. Este grupo estaba compuesto en su mayoría por campesinos, pescadores y pequeños artesanos. Este grupo era el que pagaba un tributo a los estratos privilegiados, además de que brindaba un servicio militar obligatorio y prestaba su mano de obra para construcciones de la ciudad como templos y calzadas. Por debajo de ellos estaban los grupos más desfavorecidos, los tamemes, que eran cargadores, los mayeques, que eran servidores domésticos, y los tlacotín, una suerte de esclavos por deudas o por haber sido apresados en la guerra, y que en muchas ocasiones servían como sacrificio en diferentes celebraciones. Cada uno de los estratos de la sociedad mexica debía cumplir cabalmente con sus obligaciones. Los macehuales debían pagar sus tributos y los pipiltín y demás nobles debían proteger al pueblo, dirigir la guerra y ser un ejemplo de virtud. Las mujeres desempeñaban distintas tareas. En el caso de las mujeres nobles, muchas veces fueron utilizadas como un objeto de intercambio y alianza política. Para los mexicas, los mitos no solo formaban parte de su cosmovisión, es decir, la forma de entender el mundo, sino que dieron forma a la estratificación y el orden de la sociedad mexica. La guerra no solo tenía como finalidad la conquista de poblaciones que brindarían pago de tributos a los miembros de la Excán Tlatoyollán, sino que tenían una función aún más importante, la consecución de prisioneros para sacrificar a los dioses. De esta manera, la sangre que era derramada simbolizaba el fin de la vida que buscaba renacer y la continuidad. La sangre, el elemento vital del ser humano, fertilizaba la tierra al alimentar a Tlaltecuhtli, de quien surgían los alimentos necesarios para existir. Los cráneos de los sacrificados iban a parar a Zompantli, el muro de cráneo situado a un lado del templo mayor. La forma más habitual de sacrificio humano entre los mexicas era la extracción del corazón por medio de un cuchillo de pedernal. Sin embargo, esta no era la única. Por otra parte, en las ceremonias realizadas para el dios de lluvias y relámpagos, Tlaloc, solían ahogarse niños que habían nacido con 2 remolinos en la cabeza. Este aspecto de la religión mexica habla de una profunda disciplina para cumplir con las obligaciones de cada fiesta. De la misma manera, este rigor se inculcaba en la educación de las niñas y niños mexicas. En cambio, a las niñas se les destinaba desde su nacimiento a las labores en el hogar, subordinadas siempre a las figuras masculinas de la familia y por tanto de la sociedad. En cambio, para la mayoría de la población, el tepochcali era una institución menos rigurosa, pues en ella se les enseñaba a cantar, a danzar, a respetar la autoridad y a pelear en una guerra. En todos los casos, la sociedad mexica exigía una rigurosa educación de los infantes, que se traduciría en el mantenimiento del orden establecido.
Sin duda la sociedad mexica era muy compleja y las enseñanzas que se daban tanto en el Calmecac como en el Tepozcali buscaban que las personas mantuvieran el orden y el funcionamiento de la sociedad. El reto de hoy retoma el reto de la sesión anterior, que fue elaborar un cuadro sobre las características políticas, económicas, sociales y culturales de la cultura mexica. Con la información que estudiaste en esta sesión, podrás completar las dos últimas columnas. Destaca los siguientes elementos: la división social, la religión y la educación. No olvides ilustrar. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.